Buenos días, filósofos de la vida. Estamos aquí con Daniel con otro vídeo y hoy vamos a proponer un acertijo que el acertijo nos va a ayudar a pensar y os invito a que apuntéis todo lo que va ocurriendo en el vídeo y que participéis también en el acertijo que vamos a hacer. Y el acertijo es una pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es lo peor que puedes hacer cuando cometes un error? Pues nada, vamos a ver si lo podemos resolver y pues yo te voy a hacer otro acertijo. Porque los filósofos griegos les gustaba mucho el acertijo, porque el acertijo invitaba a abrir una cosa que es la intuición, que es algo que desafortunadamente cada vez hemos olvidado. Es decir, no es ni blanco ni negro, sino gris. Y hay otro acertijo que también desvelaremos al final del vídeo, y es que, como todos sabéis, el gran escritor, poeta Homero pero murió de rabia. Y murió de rabia por no resolver un acertijo. O sea, fue tal el disgusto Sí. que murió. Y os voy a decir el acertijo. Al final, seguro que tú no lo sabes, no lo sé. Probablemente no. El acertijo es que estaba al lado del mar, vio unos pescadores que volvían y le dijeron a Homero, los que, los que atrapamos, los tiramos. Y los que no pudimos atrapar, nos los llevamos. ¿Qué es? Así que tenemos dos acertijos. Entonces, bueno, vamos a... una cosa importante es a ver cómo llamamos a nuestra audiencia en estos vídeos. Entonces, filósofos de la vida, porque son vídeos de espiritualidad y filosofía, pero aplicados a la vida práctica. Entonces, yo creo que llamarles filósofos es una manera de honrar a nuestra audiencia y también de que puedan aplicar esto a su vida práctica. Entonces, en relación al error, te pregunto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la peor cosa que puedes hacer cuando has cometido un error? Hombre, yo analizando el tema, siempre que hay un error, hay algo que nos atrapa, sobre todo en nuestra cultura occidental, que es la culpa. Y la culpa es una emoción un sentimiento que no es positivo, porque realmente nos paraliza. Sobre todo cuando en esa culpa hay implícito un miedo por el castigo. Y eso se repite no solamente a nivel religioso, sino que se ha traspuesto a otros niveles. Muchas veces en el mundo empresarial hay un pánico al error por la culpa y el castigo. Pero paradójicamente es muy necesario que haya errores en la vida, porque si no hay errores en la vida, pues no podemos evolucionar. Con lo cual, yo diría que la culpa lo que nos paraliza. Y además, también yo creo que es un fenómeno de Occidente. Sí. Tendemos a la perfección y muchas veces esa obsesión por la perfección es tremendamente paralizante y tremendamente negativa. Con lo cual yo creo que es necesario el error. Y, o sea, increíble esto que has comentado porque no lo había pensado. No es esto exactamente, pero tiene que ver. Pero es muy interesante observar cómo una persona comete un error y en lugar de decir, vale, soy humano, creía que había hecho lo mejor posible en ese momento, luego me da cuenta de que no era eso lo que hubiera sido correcto en ese momento y empieza a machacarse por la culpa psicológicamente. Y entonces, en ese caso, tiene muchas peores consecuencias. No el error que cometió, del cual ya ha pagado el precio, sino toda la obsesión psicológica que viene relacionada con ese error, es lo que le hace perder nuevas oportunidades, es lo que hace no arriesgarse de nuevo, es lo que hace no aprender y es lo que le hace poco a poco ir cerrándose en su burbuja de culpa y no inicia nuevas aventuras. Y esto se aplica al campo empresarial. Por ejemplo, lo que comentabas tú en Amazon, Jeff Bezos decía, yo animo a la gente a que cometa errores, porque de ahí es donde voy a aprender. Si no cometes un error, no vas a aprender. Entonces, si tú cometes un error, te machacas porque te sientes culpable, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Que vas a preferir no hacer nada y llega a la parálisis.
Y entonces eso ocurre y llega la parálisis y el resentimiento. Primero contra ti y luego contra los demás. Esto, por ejemplo, a nivel de relación de pareja, es, te ha ido mal en una relación y empiezas a machacarte, es que lo hice mal, es que no traté bien a esa persona, tal y cual, empiezas a machacarte, sentirte culpable y a partir de ahí no te permites, la culpa es no te permites iniciar nuevas aventuras o nuevas posibilidades en tu vida. Efectivamente, eso produce una parálisis que además es asfixiante, ¿no? Y bueno, yo creo que en el mundo en general, el mundo empresarial, eso ha empezado a cambiar. Hay un término ahora que se llama la tolerancia al error, que yo creo que es tremendamente positivo. Yo tuve un jefe que fue una magnífica persona que tenía un dicho que era un dicho constante, ¿no? Que era lo mejor es enemigo de lo bueno, pero es lo que decía él, ¿no? La perfección absoluta no existe. La perfección absoluta a veces es mala, porque es tremendamente paralizante. Sí. Y bueno, lo que hay que hacer es, bueno, hacer las cosas lo mejor posible, pero y ir aprendiendo de la experiencia pues, en el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Sí. De hecho, bueno, estos vídeos son perfectos, ya lo sabéis, pero si no lo son, pues es porque nos hemos animado a hacerlo. O, por ejemplo, en el libro, si yo hubiera tenido ese miedo a fallar, no hubiera escrito el libro de la llamada, que es el que al final nos ha traído aquí. O el libro que tú estás escribiendo, que va a salir pronto, pues si uno anda con miedo, no lo sacas nunca. No lo claro, sacas nunca, sí. Efectivamente. Pero bueno, eso no es lo peor que puedes hacer cuando cometes un error. Pero está muy cerca. Sentirse culpable, entonces no sientes culpables. Es decir, o sea, aceptar vuestra humanidad, aceptar que podéis cometer errores y continuar. Hay otro tema que creo que no se debe hacer nunca, y es muy, muy usual en nuestro mundo, que es achacarle el error al otro. Sí, eso es lo típico. O sea, cometes tú el error y haces el efecto pantalla, que se llama. Es decir, llegas tarde a una cita y le echas la culpa al otro porque resulta que te ha dicho que le tienes que esperar en tal sitio, ¿sabes? No, pero es un tema que no es baladí, sobre todo porque yo creo que muchas veces nos lleva al engaño, a la autodisculpa, ¿no? Y a una percepción de la realidad que puede ser muy dañina, ¿no? Para ti y para tu entorno. Sí, o sea, los malos jefes nunca se hacen responsables, siempre la culpa es de los empleados. Una pareja va mal y la culpa siempre es del otro. El otro es el que lo está haciendo mal, cuando no se da cuenta que la responsabilidad es de las dos personas. Una amistad va mal, siempre es el otro el que te ha tratado mal. Que ahí básicamente es qué parte de responsabilidad, y tenemos que hacer un vídeo sobre tú eres 100% responsable de lo que te ocurra, qué parte de responsabilidad tienes en ese error que has cometido. Entonces, eso está muy cerca también porque ahí es ni siquiera reconocer el error, ahí es el error del otro. Yo lo he hecho todo bien y el otro es el que lo hace mal. ¿Cuántas veces estás en contra de personas así? Sí. Que lo hacen todo bien y el otro es el que lo hace mal. Incluso, porque ya si ahondamos más, muchas veces la percepción de las cosas tendemos a verlas a nuestro favor para convencernos de que Sí. somos, es decir, que no cometemos errores, que somos los mejores, etc. Pero hay un tema en el error que es muy profundo, que es el juicio que hay a ese error, a esa culpa. Por eso hay un tema cultural ahí muy profundo, y es la educación que has recibido en tu familia, ¿no? Hay familias que transmiten a sus hijos, bueno, cada uno educa a sus hijos como puede, ¿no? Y como ha recibido, ¿no? Pero la tolerancia a ese error se da mucho en la educación de los niños, en sus familias, ¿no? O la intolerancia a ese error, sí. Y la actitud que el niño o la niña toma ante esa experiencia, pues es clave para el desarrollo del resto de su vida. E incluso, insisto, el tema de la culpa, del miedo a la culpa y del miedo al castigo, también hay un tema que incide en un tema que creo que es fundamental para tener confianza en nosotros mismos, que es el perdonarnos esos errores
que muchas veces no nos perdonamos y que de alguna manera nos lastran, ¿no? Sí. Emocionalmente. Ahí también es la concepción que tengamos de, llevando al plano espiritual, porque este es un canal también básicamente de espiritualidad. Es psicología, pero aplicada a un desarrollo espiritual. Es la concepción que tenemos de Dios. Si tú has nacido en una familia, en un sistema de creencias, donde Dios es un Dios castigador, donde tú eres pecador por haber nacido, básicamente, y tienes un Dios castigador con la espada de Damocles ahí pensando que si cometes un error ya tienes que pagar por ese error, por esa culpa, y además el perdón tiene que venir a través de no perdonarte a ti mismo, es pensar que nunca vas a estar a la altura y por lo tanto te van a castigar siempre, esa persona va a vivir con un miedo increíble a tomar acciones en el mundo, porque va a estar siempre pensando que va a hacer algo mal, que va a tener algo que no va a cumplir una de las normas que ese Dios justo y castigador te está poniendo. Entonces, cuando tú tienes una concepción de Dios castigador, vengativo y digamos, muy ejecutor, vas a vivir con mucho miedo. Y los errores se van a penalizar mucho, tus errores que cometas. Entonces... Y además ahí hay otro tema. ¿Qué es un error? Es decir, por si tú naces, qué sé yo, en una familia donde pueda decir, qué sé yo, no sé, que comer carne es malo y Sí. comes carne y para eso para ti es un error, pero es Sí. para ti, es Sí. decir, no es en sí un error, ¿no? Con lo cual ahí entra el sistema de creencias que al final es el que más nos atrapa. Y Sí. queremos, yo creo que no uno, sino varios vídeos sobre los Sí. sistemas de creencias y cómo cambiarlos. Ahí, entonces, es interesante lo que comentas porque es el momento de definir lo que es el error. Y para mí un error es hacer algo que sabes que va en contra de ti. Que sabes que te estás disminuyendo o que te estás perjudicando. Porque tenemos errores, digamos, los errores que hemos hablado son a nivel cultural o a nivel de lo que supuestamente tienes que hacer conforme a la religión o a la sociedad. Pero el error verdadero, el que yo pensé cuando hice este acertijo, es cuando tú haces algo que sabes que en el fondo te está perjudicando, pero que no lo cambias por miedo, por alguna cuestión X. Entonces, típico ejemplo de una persona que quiere ser artista y resulta que su padre le dice que tiene que ser abogado. O una chica que se casa con un hombre del cual no está enamorada. Entonces, ella sabe que está cometiendo un error, no a nivel social, porque se está casando por la iglesia o se está yendo al templo, ahí no está cometiendo ningún error que vaya en contra de la moral o de las costumbres, pero está cometiendo el peor error que hay, que es contra sí misma, que es hacer algo que realmente no quiere hacer. Hacer algo que sabe que le está perjudicando porque lo está haciendo básicamente a nivel del ego para buscar aprobación, seguridad o control. Todo esto lo podéis apuntar y podéis reflexionar sobre los errores que a lo mejor habéis cometido que han ido en contra de vosotros mismos. No los que van en contra de la moral o de las costumbres, sino los que sabéis que van en contra de vosotros mismos. Es muy interesante lo que dices. Yo los definiría entonces como errores vitales, ¿no? Sí. O sea, porque van en contra de tu propia esencia. Sí. Todo el mundo sabe un poco en ese sentido lo que le viene bien o lo que le viene mal, ¿no? Sí. En el fondo de nuestra alma sabemos eso, lo intuimos, tenemos esa certeza. Sí. Entonces, siguiendo con el acertijo, ¿cuál crees que puede ser lo peor que puedes hacer cuando has cometido un error? Pues a mí lo único que se me ocurre en estos momentos es repetirlo. Repetirlo. Dicen que el hombre tropieza 2 veces es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Repetir el error es muy interesante porque eso solo ocurre a nivel humano. Que repetir el error viene del ego de la persona, donde dice, vale, como yo soy más listo que la vida, o sea, cuando de repente cometemos un error y recibimos una respuesta de la vida
supongamos a nivel empresarial, que de repente perdemos dinero, ¿vale? Nos hemos metido en un negocio y perdemos dinero. Lo inteligente, lo que hace la persona que reflexiona, es, vale, ya sé que por ahí no, voy a ir por donde la vida me está fluyendo, por donde la vida me está beneficiando. Pero ahí el ego dice, no, o sea, ahí he cometido un error, voy a volver a intentarlo por ahí, porque yo soy superior a lo que la vida me dice. Y entonces ahí vuelve a cometer el mismo error, lo vuelve a repetir. Sabiendo que... o cuando una persona no está enamorada de otra, y dice, le voy a dar otra oportunidad para ver si ahora me voy a enamorar. Pero es que eso no es cuestión de oportunidades, eso o te enamoras o no te enamoras. Porque a nivel empresarial se puede ver también como, bueno, a lo mejor la vida te está poniendo a prueba, pero cuando tú sabes por ti mismo que por ahí no es, pues repetirlo. Las segundas oportunidades que se dicen nunca suelen ser buenas, sobre todo a nivel de relaciones. Con lo cual está claro. O sea, la clave es no repetir el error. Sí. Pero no repetir el error también requiere de valentía. Sí. Y es curioso, por ejemplo, que uno ha tenido una mala relación con alguien a nivel de pareja y se pone, como no reflexiona, se pone a salir con alguien que es exactamente igual a la persona anterior, ¿no? Y entonces ahí no es que lo esté repitiendo con la misma persona, pero se busca un carácter igual porque no está aprendiendo del error. Está pensando que ha sido la otra persona la causante del mal. Entonces es muy típico que una misma persona elija el mismo tipo de personas en las diferentes relaciones. Pero es muy interesante porque hablábamos del ego. Claro, al final, cuando cometes un error y lo repites, al final es soberbia, ¿no? Y es difícil, hay que aprender a ver las crisis y los errores no desde el ego, sino desde digamos así, desde un lugar que esté más allá del ego y en donde seamos plenamente conscientes de cómo funciona nuestro ego y cuáles son nuestros puntos débiles y digamos así, nuestras necesidades y nuestras tendencias, ¿no? Y eso es lo que se llama la conciencia, ser conscientes, que yo creo que es un tema fundamental para la vida. Uh-huh. Sí, ahí por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona no se hace consciente? Lo que ocurre es que no se ha hecho la pregunta, y esto apuntarlo también está en una pregunta fundamental, es ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué he vivido esta situación? O sea, preguntarse el por qué. Y ahí haces una reflexión profunda, que es la que en otras veces no sé si me has escuchado, que es dolor más reflexión igual a progreso. Entonces, que es una frase que dice un inversor muy, muy importante, se llama Ray Dalio, y dice esto, dolor más reflexión igual a progreso. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer cuando tiene una adversidad en la vida es, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿En qué soy responsable de que esto me ocurra? ¿Qué no he hecho o qué he hecho para que esto me ocurra? Que es una frase, vamos, hay que escribirla en letras de oro. Esto enlaza con otro vídeo que hemos hecho sobre la crisis, porque yo, hablando contigo, se me ocurre, es que ya cuando varios errores se encadenan, pues viene la crisis, ¿no? Sí. Que al final es un poco una consecuencia de no ser consecuente con tu propia esencia, ¿no? Además, ahí lo que ocurre es que el alma te avisa antes. Entonces, normalmente antes de que llegue el desastre para una persona, la persona ha obtenido un montón de señales anteriores pero que no las ha escuchado. Es como... Y esto, por ejemplo, en el libro de la llamada, cuando Lorenzo va a firmar un contrato que es un desastre para él, se tuerce un tobillo yendo a firmar ese contrato. Entonces, la vida muchas veces te va dando señales que es como, vale, por aquí no, porque te estás saliendo de tu centro, que es lo que hablábamos del error. Te empiezas a salirte de tu centro, entonces la vida, digamos, como que te pone un semáforo en amarillo, para que reflexiones sobre si te estás saliendo de tu centro.
Pero como la mayor parte de la gente es muy cabezota, dice, vale, pues ahora semáforo en rojo. Y es ahí cuando le llega el desastre. Entonces normalmente tenemos 3 avisos. Primero es un aviso, luego es un aviso más, más fuerte y luego es el desastre. Entonces, Todos. cuando una persona dice, ¿por qué Dios me estás trayendo esto? Tiene que reflexionar realmente todas las veces que la vida le ha dicho antes cosas y que no ha querido escuchar. Y esto pasa un montón con las relaciones. Mira, no sabes con esa persona que te va a ir al desastre. Tus amigos te lo dicen. Ves una serie donde ves al Don Juan o a la mujer fatal que te está haciendo daño. Y tú dices, no, porque le voy a cambiar, que yo seguro que cambio a esa persona. Entonces, en lugar de eso, te llega el desastre. Pero antes has recibido un montón de señales de fuera y señales internas, pero la persona se obceca y dice, esto seguro que a mí me va a salir bien. Pues mira, escuchándote me viene a la memoria una leyenda preciosa hindú, que era un maestro que le decía a su discípulo que no se preocupara porque Dios nos cuidaba y nos avisaba de todos los peligros. Entonces el discípulo salió por la calle y venía corriendo un elefante desbocado, y el que intentaba controlar el elefante gritaba, cuidado, 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 apártense. El discípulo dijo, Dios me protege, no va a pasar nada. Pasó el elefante por encima del discípulo. El discípulo volvió hecho polvo, con una pierna rota y tal. Le dijo el maestro, usted me ha engañado, sí, a mí Dios no me ha protegido. Dijo, ¿cómo que no me ha protegido? Si le estaba avisando que se aparte. Claro, claro. Que se estaba avisando. El problema, la vida está llena de símbolos y llena de señales, y desafortunadamente nuestra civilización nos ha llevado a olvidarlas, pero yo creo que en la antigüedad esas señales estaban más presentes, y es muy importante recuperar ese lenguaje simbólico porque es el lenguaje del alma, ¿no? Y saber percibir las señales, y no solamente las señales sino los símbolos de la vida. La vida está llena de símbolos, y yo creo que es muy importante Sí. conocerlos. Eso podemos dedicar un vídeo Sí, a esto. cuando hacemos meditación nos empezamos a conectar con las señales que la vida nos trae. Entonces empezamos a vivir en sincronía con la vida. Entonces la vida empieza a darnos señales y que nos ayudan mucho para tomar decisiones que nos evitan un montón de problemas. Entonces, y que nos ayudan a rectificar si nos vamos hacia el lado derecho del árbol de la vida o nos vamos hacia el lado izquierdo. Sí, en realidad la vida nos está dando señales constantemente. Otra cosa es que no lo oigamos o no lo entendamos, pero cuando se empieza a establecer un diálogo es cuando realmente la vida empieza a fluir con nosotros, ¿no? De alguna manera, cuando empezamos a vivir de verdad. Sí. Un vídeo que se me ocurre podemos hacer es cómo establecer un diálogo con la vida. Y sí. Bueno, vamos a finalizar el vídeo con qué es lo que uno peor puede hacer cuando comete un error. Y lo que peor que uno puede hacer es mantenerlo en el tiempo. Porque no es cometer un error, porque todos somos humanos y ya hemos visto que el error nos ayuda a aprender. Es cuánto tiempo lo mantienes cuánto tiempo lo mantienes en tu vida. Ese es el mayor error que puedes cometer. Entonces, porque cometer errores es bueno, por lo que hemos hablado. Mantenerlos es un desastre. Y se me ocurren un montón de casos de gente que mantiene errores en el tiempo sabiendo que lo está manteniendo, pero que continúa manteniendo el error hasta que llega el desastre. Pues nada, tú has desvelado el acertijo, ahora tú me tienes que desvelar el acertijo de Homero. Lo repito, sí. Los que atrapamos los tiramos, los que no pudimos atrapar no los llevamos. Los pensamientos, no. Los piojos. Los que atrapamos los tiramos, sí. Los que no pudimos atraparlos nos lo llevamos en la cabeza. Los que no pudimos atrapar, sí, sí. En fin. Pues nada, muchísimas gracias. Volver a ver el vídeo, comentar alguna pregunta que tengáis y comentar qué os ha parecido el vídeo. Podéis comentar algún error que hayáis cometido en vuestra vida que ha sido una fuente de aprendizaje, y comentar también
cuánto tiempo habéis mantenido vuestro mayor error en la vida y qué ha supuesto eso. Así que muchas gracias y os invitamos a que os alineéis con vuestra esencia divina. Pues nada, gracias.